Gracias por estar aquí en la primera conferencia de prensa para platicar con el realizador, el distribuidor, productor y con el actor que participan en esta película, Seres. Y bueno, ya tuvimos la oportunidad de ver la película ayer, así es que tienen más carnita para preguntar y eso está genial. Y bueno, pues quiero dar la bienvenida en primer lugar al director Sandro Arceo. Un aplauso, por favor. Nos acompaña también Romany Villicaña, que es el protagonista. Un aplauso. Y bueno, también está Fernando Montes de Oca, que es el productor y distribuidor de la película. Bueno, pues sin más ni más, vamos a, para entrar un poquito ya en tema, voy a preguntar algunas cositas y después la prensa lo que guste preguntar con toda confianza. Bueno, pues muchas felicidades a los tres que nos acompañan. Sé que Dolores no pudo venir porque por su agenda apretada no está aquí. Entonces, pues bueno, nos hubiera encantado tenerla, pero ya será en otra ocasión. Felicidades por la película. Nosotros como festival, desde que la vimos, pues nos encantó y nos parecía que era pues, el perfil completamente de Feratum. Además, una película pues, muy arriesgada en el sentido del género, porque como pudimos verla ayer, no es necesariamente de terror. Tiene el sci-fi que en México es muy complicado de hacer. Además, pues el público a veces como que sí le tiene desconfianza, y atreverse a hacer este tipo de historias, pues la verdad, pues muy aventado, pues que felicidades por atreverse a contar otro tipo de historias y de abordar otros géneros y subgéneros. Entonces, Sandro, si nos puedes comentar cómo fue el proceso creativo. A mí me gustaría saber cómo fue el proceso creativo. Es decir, cómo comenzó todo, si es por alguna vivencia o algo que tú tengas que tenías que contar, si nos puedes contar. Hola, ¿se oye? Sí. Claro que sí, Miguel. Primero que nada, pues muchísimas gracias a todos ustedes por estar en esta conferencia. Gracias a Miguel por que nos hizo parte del festival. Y contestando a tu pregunta, pues Seres nace de una vivencia, como lo mencionas. Yo conocí a Francis, una vecina de mi vecindario, bueno, de mi ex vecindario, ya no vivo ahí. Ella iba caminando en la calle y iba lastimada de una pierna, iba con una andadera, y decidí pararme y preguntarle a dónde iba para ver si la podía llevar a su destino. Y fue así que la llevé en el auto a su casa, y en ese trayecto de donde la recogí a su casa fue como me inspiró la historia con lo que me contó, que fue que yo le hice una pregunta, que por qué ella venía de la farmacia de comprar unos medicamentos, y le dije que por qué nadie la estaba ayudando o viendo por lo lastimada que estaba. Se había lastimado el tobillo. Y ya me comentó que, bueno, que se había separado de su esposo y ya tenía muchos años sin verlo, y que tenía 2 hijos, que efectivamente tenía 5 años tampoco de verlos. Ellos se habían ido a trabajar a Estados Unidos y perdió totalmente pista de ellos, entonces estaba prácticamente sola. Eso me llamó mucho la atención en cuestión de cómo todos vamos a enfrentar la tercera edad, si acompañados, si solos, con apoyo, sin apoyo. Y esto fue lo que inspiró a que Seres se fuera creciendo. Se había pensado primero como un cortometraje y después dio para mucho esta historia, y bueno, fue el resultado que vemos hoy en día, esta inspiración. Después se unió lo de ciencia ficción, porque a mí me encanta mucho el género y había visto que no se había explorado mucho la ciencia ficción en México, que es una navaja de doble filo, ya que la ciencia ficción no tiene mucho público, desafortunadamente, ciencia ficción mexicana, porque si te vas a ciencia ficción, no sé, de Estados Unidos, todavía Europa tiene un poquito más de oportunidad, pero en México no, casi nadie ve. Bueno, se hace poco, y lo poco que se hace es por lo mismo, porque se ve poco por el público, pero decidí meter la ciencia ficción y bueno, creo que quedó un bonito resultado.
Pues muy bien. Bueno, vamos ahora con Romani, que nos cuente su experiencia y también cómo fue la parte de la invitación y las primeras lecturas, qué sé yo, cuando te llegó el guión. ¿Cómo fue cómo te involucraste en el proyecto y cómo te sentiste con el personaje? Bueno, primero, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Es muy importante que ustedes estén aquí. Sin ustedes, este trabajo difícilmente alcanza el espacio para que llegue a la comunidad, ¿no? Sobre todo a la comunidad de Pátzcuaro, no solo a la gente de cine, no solo a la gente de artistas, sino empresarios y personas que realmente no están tan relacionadas con el cine, ¿no? Entonces, les agradecemos el espacio que se hayan desmañanado para escucharnos. Muchas gracias, de verdad, otra vez insisto por la invitación. Para nosotros es hermoso estar aquí. Michoacán es un estado que tiene una riqueza cultural, espiritual. Las personas son maravillosas, nos han recibido bastante bien. Y justo antes que responderte me gustaría como nada más hacer hincapié a que es muy importante estos espacios de festivales, sobre todo de este género, de terror, horror, fantasía, porque tienen un peso simbólico para la sociedad de cómo podemos digerir nuestros más grandes miedos, nuestros más grandes temores, en un mundo en donde estamos atravesando que está de luto, en un país que está de luto, en un estado que está de luto, que nos ayuda realmente a entender cómo podemos justo afrontar los miedos y cómo poderlos transformar, ¿no? Es decir, cómo replantearnos nuestras realidades para poder mejorar las situaciones no solo individuales, sino políticas y estatales, etc. Muchas gracias. Bueno, pues para mí fue un proceso hermoso. Primero porque esta es mi primer película como protagonista, ¿no? Había hecho ya varias películas, había hecho muchos trabajos audiovisuales, desde cortometrajes, series, etc., pero nunca había tenido un proceso de protagónico. Entonces, es muy diferente el proceso de trabajo, ¿no? Porque digamos que con papeles con menos tiempo en pantalla requiere meter toda la carne al asador, porque es así, metes gol o metes gol, ¿no? En el principio, y en una película en donde ya llevas pues mucho más carga emotiva, un punto de vista mucho más grande, requiere un trabajo de estar pues sí eligiendo qué batalla ir metiéndole para que tenga todo un arco dramático el personaje, ¿no? Y que no solo se vuelva como una persona dándolo todo, porque en realidad no lo hacemos así en la vida, ¿no? Entonces eso fue una experiencia maravillosa para mí. Una vez más les agradezco mucho la oportunidad, ¿no? de tener esto. Claro, cuando me dijeron, yo hice casting, ¿no? Fue un proceso de casting con mi antigua agencia, y cuando vi el guión dije, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? No estoy entendiendo, pero sabíamos algo que teníamos que hacer, que es, hay que hacerla, porque ¿en qué momento como actor tienes la posibilidad de actuar con un robot, actuar en una película casi postapocalíptica, junto con una gran actriz como Dolores Heredia, ¿no? Entonces, creo que independientemente de todo, yo quería ir por la experiencia de divertirme, aprender y poder realmente compartir lo que realmente me gusta hacer y lo que sé hacer, ¿no? Que es actuar y exponer mi punto de vista en colaboración con Sandro. Y nada, digo, realmente fue un proceso bastante apresurado, ¿no? Creo que la evolución y cómo se ha estado adaptando el sistema audiovisual es que ya hay muy poco tiempo para poder hacer las cosas, ¿no? Con unas condiciones muy específicas. Entonces, fue subirnos al barco hasta hoy, ¿no? Así de pasando la película, pase lo que pase, vamos a estar ahí, ¿no? Que creo que es lo bonito del cine, ¿no? Que se tiene que es de las yo creo que trabajos y que requiere de una comunidad, no se puede solo.
O sea, imposible. Aunque tengas el dinero, aunque tengas el excelente guión, si no hay gente que lo va a ver, no sirve de nada. Si no hay una persona que te va a ayudar a sostener la cámara, no sirve de nada, ¿no? Entonces, toda esa experiencia fue alucinante, y además con unas particularidades del personaje que se planteó dentro de uno de los ensayos, que está dentro del espectro autista, ¿no? Alguna vez escuché que en algún futuro la mayoría de la población iba a tener cierto grado de autismo. Entonces, trabajar desde ahí el personaje con una incapacidad de otro personaje que no puede comunicarse de la misma manera, pues fue muy bonito, ¿no? Creo que realmente pude descubrir otras partes de mí que yo pensé que no tengo, pero que en realidad todos seres humanos lo tenemos, esta incapacidad de comunicarnos, en un mundo donde pensamos que cumplir nuestros sueños es lo más importante, pero pasando por encima de las necesidades de la comunidad termina siendo, pues nada, ¿no? O sea, no importa si hay salud física, si hay salud mental, pero si no hay una salud espiritual que requiera el trabajo de comunidad, no sirve para nada, ¿no? Pues eso, básicamente. Ahora vamos con el productor ejecutivo, Fer Montes de Oca, para que nos diga también, pues, cómo fue que se involucraron en la película y en qué punto entraron ustedes y bueno, pues un poco de la experiencia que llevan hasta el momento. Claro, muchas gracias, Miguel, como siempre, por sentirnos tan acogidos siempre en este festival y en esta ciudad que es hermosa. Nosotros en Benuca Films entramos en realidad ya un poco tarde en el proceso, porque Sandro ya tenía la película filmada, ya tenía como como primer corte que él sabía que le faltaba trabajo, pero que él seguía como trabajando, y fue ahí cuando encontramos esta posibilidad de apoyarlo para llegar al corte final que realmente funcionara, y además poderlo nutrir con toda la parte de postproducción, que particularmente para esta película era importantísimo, ¿no? Por lo que requería de efectos visuales, por lo que requería de un tratamiento visual específico, y por lo importante que era todo el diseño sonoro también, ¿no? Como un elemento más de la película. En ese momento nos sumamos para apoyar a Sandro a toda la parte de postproducción, a encontrar ese punto perfecto para la película. También se sumó ahí Isaac Svan, que Isaac Svan pues sigue siendo una pieza muy importante en el cine de género, principalmente en ciencia ficción. Al final Isaac empezó haciendo ciencia ficción, ahorita se ha ido un poco más hacia el género de terror, pero siento que es un referente para el sci-fi. Y particularmente para mí como productor, diagonal distribuidor, yo siempre busco proyectos que también a nivel distribuidor, porque sigue siendo como mi ambivalencia, tengo que funcionar en ambos lados, tenga esa carnita que me permita explotarlos. Y explotarlos me refiero de manera bonita, o sea, no que suene como económicamente de vamos a explotarlos, sino, o sea, encontrar este camino de qué herramientas tiene esta película que yo pueda hacer que la gente se interese en verlo. Y para mí como productor lo más importante, y ha sido como una línea de Benuca siempre, es apoyar óperas primas, apoyar talento emergente, impulsar voces diferentes, visiones, y creo que es algo que tiene Sandro muy claro. O sea, Sandro tiene una visión muy clara de esta película, contar una historia que puede, como él contaba, tener una base muy sencilla, como, bueno, se dio con esta relación con Francis y cómo platicamos, pero lo que se me hace a mí fascinante es cómo convirtió esa experiencia en algo tan único, tan diferente, tan rico en matices, dentro de un contexto de sci-fi. Y creo que hacer eso en un país en el que vemos el sci-fi como irrealizable es lo que se me hace valiosísimo, porque como mucho pasa con el género en México, tenemos que entender que nuestra chamba al hacer género en este país no podemos clonar lo que viene en otros lados. Lo platicábamos Miguel y yo hace poquito. Lo que se hace de género en México tiene que ser mexicano, o sea, tiene que sentirse esta esencia de lo que estamos haciendo acá, porque de nada nos sirve hacer un clon de algo que se haga en Estados Unidos, porque pues nos puede quedar bien, o sea, técnicamente a lo mejor le echamos ganitas, pero no, o sea, hay que darle una personalidad en la que podamos ver el México, pero en la pantalla, aunque estemos en un contexto de género. Y eso para mí como distribuidor es como que la parte más rica de Ceres, y creo que por fin se pueda ver con público y que empecemos este camino de festivales
empezando aquí en Feraton, pues también es una oportunidad creo que súper, súper valiosa. Entonces, eso. Pues ahora sí que si hay preguntas de acá de prensa, adelante. ¿Nos podrían platicar un poco cómo fue el proceso de hacer el robot? Te pasamos el micrófono. Si alguien me ayuda, por favor, a pasarlo. Hola, Carlos Aguillón de La Razón. ¿Me podrían platicar un poco del robot, cómo se creó, cómo se fue haciendo, cómo checaron justamente los movimientos y todo? No sé si utilizaron algún actor o algo cuando vemos que camina o eso. Platíquenme un poco, por favor. Sí, con mucho gusto. No, totalmente se descartó la opción de que un actor lo representara porque siento que ya estaba muy utilizado y a final de cuentas yo quería que se viera esa torpeza en el robot, ¿no? Porque no lo están construyendo, el robot no lo hizo una fábrica, sino lo hizo una persona con sus propios recursos y no se tenía que ver sofisticado porque si no iba a romper con lo que estábamos queriendo contar. Y se decidió construir tal cual. Mira, se usaron fibra de carbono, se usaron piezas recicladas como para, por ejemplo, los ojos son camaritas de unas webcams que se usaban antes, algunos resortes para unir lo que son las articulaciones, codos y rodillas, y para moverlo, pues eso fue la misión imposible, porque con el presupuesto que teníamos no podíamos mandar todo a VFX ni a postproducción, sino lo teníamos que resolver lo mayor posible en el set. Y el robot originalmente en el guión se movía más, tenía mayores movimientos, pero nos fue imposible por cuestiones de producción, como los alcances económicos para poder lograr eso. Así que lo que hicimos fue moverla con hilos todo el tiempo. Lo poco que se mueve, usamos hilos, que después fue donde nos apoyó Fer a conseguir que en postproducción se borraran esos hilos, que era lo que más me preocupaba, que se fueran a ver, ¿no? Pero bueno, se logró y para hacerla caminar tuvimos que usar lo que llaman un popetero, que es alguien atrás y la va moviendo. Entonces, para que eso no se notara, tuvimos que hacerlo, si la pudieron ver, se hizo de noche a través de unas cortinas para que se notara lo menos posible a la persona que la estaba manipulando. Y bueno, logramos el resultado que queríamos con la película y sobre todo con el robot, que no se veía sofisticado y que se viera que la construyó una persona que no tenía todos los recursos para hacerla, y fue el resultado que nos dio Nadine con esta elección. Bueno, y nada más para sumar, ya en la parte de VFX, que tuvimos la fortuna de poder encontrar una buena mancuerna con Jueves. Jueves es la empresa que ganó el Ariel a mejores efectos visuales por desaparecer por completo. Y toda esta parte de detalles que se usaron para moverlo, como los hilitos y esto y aquello, ellos nos ayudaron a que se viera, o sea, que no se notaran nunca. Y hay algunos detalles, por ejemplo, de los ojos, ciertos detalles de algunas cosas, que obviamente hubo un pequeño enhance ahí de VFX, muy sutil, porque seguíamos en esta idea de que se viera esta artesanía, por llamarlo así, en el robot, pero creo que eso logró que el efecto fuera como lindo, ¿no? Que incluso la parte de VFX fue mínima, simplemente para cubrir estos detalles como los hilos y esto, pero dejar en lo más puro el prop y el practical, que era importante. ¿Alguna otra pregunta? Hola, Marco Valtierra, Mezcolanza. Yo quisiera que me contaran un poco sobre, pues ya el momento de llevar a cabo la producción, ¿no? Se lleva o se desarrolla la película casi en estos espacios cerrados, en este mundo, ¿no? Que se construye y que obviamente le suma la psicología de los personajes. Y hablando ya de los personajes también, Román, y de tu lado, quisiera que me contaras un poco cómo llevaste a cabo la psicología de tu personaje, en el sentido de que, por ejemplo, de repente veíamos que hacías como un movimiento nada más, ¿no? Lo corporal, que se acompañaba con el lenguaje literalmente verbal, y cómo fue tu relación con Nadine también. Bueno, digo, eso es curioso porque el guión planteaba algo
pero durante los ensayos, es muy muy bonito cuando un director o una directora quiere ensayar, ¿no? Porque se van descubriendo cosas, ¿no? Yo soy de la idea de que el cine, el guión es una cosa, el ensayo es otra cosa, pero la mesa va a ser esta mesa, ¿no? Aunque hayamos ensayado con otra mesa, aunque haya escrito otra cosa, va a ser esta mesa. Entonces todo se va a adaptar a la hora de la hora, ¿no? Y el ensayo permite un poco como prever ciertas cosas. Dentro de los ensayos, Dolores Heredia planteaba, decía, es que este chico es un genio, tiene que ser un genio porque está haciendo un robot, etc. Y en algún momento se planteó que tenía una especie como de Asperger o estaba dentro del espectro autista, ¿no? Entonces, eso pasó, que será como 2 semanas antes, semana y media antes, y fue como, ok, lancémonos al vacío a ver hacia dónde nos lleva esto, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar directamente con las personas, con las comunidades, con todo lo que se va a representar. Entonces, nada, me involucré lo más posible y sobre todo con esta idea de que en algún futuro la mayoría de la población tendría como un cierto grado de autismo por la interacción con la tecnología. Entonces, traté de llevar mis propias neurodivergencias, explotarlas más, ¿no? Yo tengo cierto grado de TDA, entonces todo eso trataba de estimularlo más. Ciertos movimientos personales que sí tengo, llevarlos a un cierto extremo, y me gusta normalmente hacer como ciertas actividades en soledad para descubrir el personaje, ¿no? Digo, yo pienso que el cuerpo es un cierto mapa que se divide hacia el futuro, presente y pasado, y dónde viven los personajes, ¿no? Hacia dónde se dirige su deseo. Entonces, eso estuve en contacto con comunidad de personas que tienen autismo, y con personas que directamente hablaban conmigo sobre la neurodivergencia, ¿no? Entonces se creó una personalidad que, más allá de que fuera con Asperger, más allá de que fuera autismo, fue como encontrar mi propia neurodivergencia con mis propios rasgos, mis propios impulsos corporales, ¿no? Esa por una parte. Y por otra parte, justo con Sandro se platicaba que el personaje de Nadine no es un personaje completamente secundario, ¿no? Prácticamente también es protagónico. Entonces, la relación con el personaje era cómo yo me relaciono con el robot, ¿no? Entonces, durante la filmación yo trataba de ver al personaje, de qué es lo que busca este Lucio con la Femme robot, ¿no? Que tiene que ver con una falta de comunicación con la sociedad, con una incapacidad de comunicarse con el ser humano. Entonces, ¿qué encontraba en ella? Cierta compañía, cierta comprensión, cierto erotismo. Entonces, encontrar ciertos momentos de intimidad, de caricias, Eso llegó un momento en el que yo creo que durante el viaje de la filmación ya prácticamente era una persona, ¿no? O sea, ya me acuerdo, el mismo crew ya le hablaba ¿cómo se llama? A Nadine como si fuera otra actriz, ¿no? O bueno, ya un ser humano. Entonces fue muy bonito eso también. Nada más respondiendo su otra pregunta, que fue por qué elegimos que todo sucediera casi en un mismo espacio, fue porque gran parte de la película y la narrativa era las personas nos estamos aislando cada vez, y nuestro refugio es nuestro hogar, llámese ya sea prestado, rentado, comprado, de nuestros papás propio, y no salimos de este espacio. Entonces era muy importante que los personajes casi no salieran, porque queríamos representar eso, que estábamos aislados en nuestros propios pensamientos y con cierto egoísmo en nuestras cosas y proyectos. Entonces se tomó la decisión, bueno, desde que se escribió, que para que se redondearan estos personajes, pues siempre estuvieran protegidos y aislados de otra comunicación dentro de esta casa. Fue por eso que se tomó la decisión que siempre estuviéramos dentro de una casa. De este lado, Ulises Castañeda de Clímax en Medio. Mi pregunta es para Sandro. Uno de los temas que tiene la película creo que es justo el tema de la tecnología con la humanidad, ¿no? Cómo hay un temor
a que sean reemplazados los humanos con las máquinas, ¿no? ¿Cómo fue el tratamiento de este tema a lo largo del proceso creativo que tuviste y cuáles son las conclusiones que te deja? Digo, al final también es una conversación que es como muy actual y creo que también está como chido cómo lo has manejado en la película, pero el proceso que hay alrededor, las conversaciones que se dieron sobre ese tema, ¿cómo fueron? Sí, claro que sí, Ulises. Mira, siempre tenemos el temor de ser reemplazados, ¿no? Desafortunadamente ahora nuestro temor ya no es ser reemplazado por otra persona, que sería lo ideal, sino somos reemplazados por personas inanimadas con inteligencia artificial, y la tendencia es eso, que ahora las máquinas ocupen los lugares que antes hacíamos nosotros. Si te vas a una fábrica donde hacen los autos, ya son muy pocas personas, ya todos se operan por robots, brazos, y solo hay un operador haciendo todo eso, y la fábrica trabaja 24 horas, lo que no podrían hacer con una persona. Entonces eso nos dice que aparte que somos desechables, ya no somos necesarios, y la película se concentró en eso como tema social. ¿Qué tan importantes somos los seres humanos hoy en día para las empresas? Pues al parecer ya no mucho, y eso queríamos reflejar en los espectadores, de hacer conciencia de que pues nosotros siempre daremos algo más que un robot no va a poder dar en una empresa, y lograr una comunidad que un robot no va a hacer en una empresa. Entonces queríamos plantear ese miedo en el espectador para que realmente hiciera una conciencia sobre pues sí o no somos reemplazables y desechables. Yo creo que no desde mi postura, y eso es lo que tenemos que pelear hoy en día, que realmente nosotros podemos hacer mejor un trabajo que un robot. ¿Y cuál era la segunda pregunta? Perdón. Ah, fue esa. Por acá, si quería. Otra pregunta. Hola, ¿qué tal? A mí me gustaría saber, justo hablando de estas inquietudes que tenías, ¿qué otras inquietudes había detrás de tu película? Porque estaba tanto el desabasto del agua como justo lo que acabas de comentar de la tecnología. ¿Qué otras inquietudes te impulsaron? También me gustaría preguntarle a Romani sobre qué tan difícil fue para ti entrar en esta convención de la ciencia ficción, porque yo ya te había visto anteriormente en otras ficciones más clásicas, como fue Bodas de Sangre, pero es teatro. Y también me gustaría preguntarle a Fer, perdón por todas las preguntas, ¿qué tanto o qué crecimiento has notado en el cine fantástico, también tú como distribuidora? Ok, pues empiezo yo para que no se me vaya a olvidar la pregunta. De hecho ya se me olvidó cuál era la primera pregunta, perdón. ¿Qué otras preocupaciones habían impulsado tu filme? ¿Cómo? ¿Qué otras inquietudes habían impulsado tu filme? ¿Qué inquietudes habían impulsado mi película? Mira, el primer tema que a mí me movió muchísimo fue la soledad, que es parte de este aislamiento de los dos personajes. Ellos son personas solas, caminan y se dirigen y hacen sus objetivos solos todos los días. Yo me pregunto si en algún momento, al perder a todos nuestros familiares, nos vamos a quedar completamente solos, y era como un miedo y una incertidumbre que quería plantear en la película. Y la segunda es los sueños rotos, que es lo que pasa en esta película. Si tú pierdes la esperanza, ese sueño se va a perder por completo. Entonces, yo creo que por más negativas vicisitudes, obstáculos que tengas en tu sueño, no renuncies a ellos, porque esos sueños son los que te pertenecen a ti, y es donde vamos a estar en un futuro, en un presente. Y esos dos temas me parecían muy importantes plasmarlos en la película: la soledad y no renunciar a nuestros sueños. Creo que, a mí, yo empecé a actuar un poco por querer huir un poco de mí mismo, y curiosamente me he encontrado que la actuación es ir hacia mí mismo, ¿no? Más que hacer un como que, es ser tal cual, ¿no? Entonces, a veces este tipo de ficciones a mí me gustan mucho, porque creo que escapo de mi propia realidad. Esto es muy curioso, ¿no? Digo, no es terapia, pero resulta hasta cierto punto terapéutico.
Y nada, a mí me gusta mucho la actuación y sobre todo óperas primas, porque es tener un acto de fe en un punto de vista ajeno y tener un punto de encuentro con eso. Es decir, tú piensas eso, va, dirígeme, ¿hacia dónde quieres ir? Me tengo que poner unos parches aquí y me tiene que doler, venga. Tengo que ver a un robot que prácticamente es un títere, venga. Tengo que tener sed, vale. Y este acto de fe, de ir a las últimas consecuencias, me parece un trabajo de comunidad bastante bonito que disfruto mucho, ¿no? Sobre todo ahorita creo que en mi proceso artístico me gusta pensar en la voluntad de forma, en no hacerle tanto caso a mis pensamientos. Porque obviamente muchas veces de las que normalmente actuamos se siente como no es cierto, es mentira, no, falta esto. Siempre hay un para qué no hacer las cosas actuando o en todos los proyectos de producción, de estado de ánimo, muchas cosas. Todo está hecho para que no funcione el cine, ¿no? Siempre. Entonces, lanzarse con todo y con esta voluntad de forma de hacer como la primera y última vez todas las veces, cada vez que actuamos, me parece una forma de liberación bastante bonita y que disfruto muchísimo, ¿no? Eso. Bueno, ¿y cómo he visto el crecimiento del cine fantástico como distribuidor? La verdad es que he de confesarte que algo que es de alguna forma un poco frustrante, pero que al mismo tiempo es como un impulso para seguirlo haciendo, es que el cine fantástico en términos generales, ¿no? No tanto el terror, que tiene un caminito mucho más cimentado, sino el género fantástico, el sci-fi, siento que siempre tiene como estos atisbos de que va a crecer un poquito más, pero de repente se frena y de repente sale algo y se frena. Pero lo que he visto, al menos al nivel de producción, o sea, por ejemplo, lo que va llegando y los proyectos que luego se te presentan como distribuidor, cada vez alcanzo a ver más alternativas de gente que quiere hacer cine de género, buscando esto. O sea, ¿cómo puedo hacer una película sci-fi sabiendo que no tengo dinero para hacerla? O sea, no voy a poner una nave espacial, no voy a poner un monstruo mutante de 4 metros. ¿Cómo puedo hacerlo para que mi idea, que está afincada en este género, pueda sentirse real y pueda sentirse ahí sin un presupuesto de 20 millones de pesos, ¿no? Y siento que eso ha permitido que sí muchos cineastas tomen la batuta de decir, voy a hacer algo súper indie, súper así, encontrando la esencia básica de la ciencia ficción como idea, no como técnica, ahorita explico eso, para presentar una película. Y entonces sí he encontrado que a lo mejor no vemos tanto en la cartelera comercial, pero lo que se está haciendo cada vez se hace un poquito más. O sea, cada vez hay más alternativas y cada vez encuentras más opciones de gente haciendo cine muy independiente, pero que tiene esta idea muy clara de que va hacia el género, ¿no? Y a lo que me refiero con esto de técnica y forma es, el año pasado tuvimos la fortuna también en Feratum de presentar Fragmentos de Olvido, que es otra película sci-fi que también está muy sencilla en los términos de qué es lo que quiero contar y qué herramienta tecnológica puede servirme para contarlo sin que la película se vuelva una película de efectos especiales. Y esa película jugaba con un elemento dentro de la película que tú solo tenías que creerte por unos minutos que funcionaba, y si te creías eso, los siguientes 90 minutos ya estabas en el mundo de la película. O sea, era como un acto de fe como espectador de decir, ok, esta cajita ridícula que me presentan tiene estos elementos fantásticos, si yo decido creer en ello, los 90 minutos siguientes ya estoy en el mundo de la película. Y siento que eso es lo que necesita el sci-fi mexicano. No podemos ir al tú por tú con los presupuestos de Estados Unidos. Entonces nuestra herramienta es, hagamos un sci-fi inteligente, conceptual, que se vuelva un contexto de la película y no la película. De esta forma podemos tener estos elementos que estén alrededor de la historia, pero si logramos que la historia se cuente por sí misma, o sea, si quito el elemento sci-fi de esta película que quiero contar y aún así funciona, lo estoy haciendo bien, porque estoy contando una historia muy humana que simplemente está en el contexto del género. Y creo que ese camino, que es el que he encontrado en Ceres, que creo que lo hace perfecto,
en otras películas, y películas que me han llegado, que no se han terminado y que están en esa línea, creo que encuentran ese camino, el darse cuenta que las herramientas que tenemos tecnológicas, y no solo en sci-fi, en fantasía, en terror, no deben de convertirse en la película, sino deben ser la herramienta para hacerla mejor, para contarte dentro de un contexto una historia. Y eso me ha permitido ver que si hay mucha gente que está intentándolo, de verdad hacer más cine de género, usando lo que tenemos. O sea, bajos presupuestos, cine indie, pero si el concepto que tengo que vender está en este contexto, ¿qué herramienta mínima necesito para que el espectador me lo crea? Para ya contar una historia que sí sea más humana. Y eso sí lo he visto, o sea, ese crecimiento en el cine fantástico y sci-fi, sí lo he visto y creo que para allá vamos. Creo que el sci-fi que haremos en México, que seguirá siendo, está más fincado en historias humanas que nos conecten con ese contexto tecnológico. Eso. Sí, a mí me surgió una pregunta más. Digo, Dolores Heredia no está aquí, pero platícanos un poco del proceso que tuviste con ella, ¿no? Me parece que ella le da muchos matices al personaje. Quería saber cómo es la construcción de su personaje desde el guión, cómo fue el tratamiento con ella en los ensayos, incluso cómo se fue desenvolviendo y el resultado final, ¿no? Una serie de anécdotas, pláticas. ¿Qué fue lo que puedes contar del trabajar con Dolores Heredia? Claro que sí. Pues primero empezar con que yo tenía claro que quería filmar una película con Dolores Heredia. Nunca pensé que fuera la primera. Yo le mandé el guión y dije, pues a ver si funciona, si no ya le mandaré para mi segundo o tercer guión. Y pues me lleva la sorpresa que me dice que le agradó el guión y que quiere ser parte, ¿no? Y Dolores es una persona muy exigente, que yo tuve que prepararme durante el momento que la conocí porque no iba preparado para Dolores y tenía que ponerme a su nivel porque si no esto iba a ir a poder acabar mal, lo cual le agradezco mucho. Yo creo que Dolores en esta película no solo fue la actriz que interpretó a Francis, sino fue mi maestra porque me enseñó cosas que para mis próximas películas ya las voy a tener claras, sobre todo con la comunicación clara con un actor y lo que ellos pueden aportar. Tanto Romani como Dolores aportaron muchísimo en la película, que hay actores que te pueden restar y lo que pasó aquí que ellos multiplicaron, sumaron y hicieron más grande la película. Estas exigencias son para beneficio de la película y ella sí lo quería, entonces yo tuve que respetar a esas decisiones, esas exigencias, porque vi que estaban ayudando mucho a la película. Fue un trabajo maravilloso para mí, una grata experiencia estar tanto con Romani como con Dolores, y yo creo que este trabajo que hicimos los tres, integrando después a Nadine, fue maravilloso, fue hermoso, porque pues, realmente estábamos en la película, o sea, comíamos la película, hablábamos la película, interactuábamos la película, ellos se metieron muchísimo a los personajes, aportaban, y eso yo agradezco porque entonces les interesaba, no era un trabajo más, ¿sabes? Ay, vengo porque bueno, tengo que trabajar, sino ellos aportaban muchísimo porque ya se sentían parte de estos personajes, encarnaron a los personajes. Igual me gustaría pasarle el micrófono a Romani porque esas exigencias que yo tuve, él también lo tuvo que hacer porque teníamos que llegar al nivel de ella. Entonces, pues me gustaría que también les cuentes un poco la experiencia con Dolores. Bueno, Dolores para empezar es un gran ser humano, ¿no? Entonces creo que desde que nos recibió en alguno de los ensayos en su casa, es una gran anfitriona, es una persona generosa. Entonces, empezar desde lo humano, antes que lo artístico, creo que es mucho más sencillo. Entonces creo que Dolores es de esos artistas que son grandes personas, ¿no? Eso para empezar, y ayudó mucho. Dos,
Dolores, bueno, tiene la experiencia del mundo, ha hecho muchísimas películas. Entonces, creo que ayuda mucho saber de su experiencia, ¿no? Si hay una cierta guía, ¿no? O sea, ya no lo ha hecho una vez, lo ha hecho muchísimas veces, de muchísimas formas. Entonces, siempre escuchar el punto de vista es muy importante. Y creo que, como dice Sandro, aporta mucho lo que ella piensa, cómo piensa el cine, porque no solo es una artista, sino también ha sido, ¿cómo se llama? Servidora pública, etc. Entonces, creo que tiene una concepción no solo artística, sino política, de producción distinta que facilita no solo cómo se actúa, sino qué puede funcionar mejor para la película en un futuro. Entonces eso es bastante bonito. Luego, por otra parte, dos cosas. Una, creo que las generaciones mucho más jóvenes de artistas y de actuantes, creo que ganamos ciertas cosas con la evolución de la tecnología al grabar con digital, que lo que antiguamente era filmar con celuloide. Entonces se ganan muchas cosas, pero también se pierden. Es decir, Dolores es una persona, y eso me lo enseñó a mí Damián Alcázar, ¿no? Me decía, hay que filmar como si estuvieras filmando con celuloide. Hay que tener la toma y darlo todo desde la primera toma, como antes era, porque eso da un cierto rigor precioso, de mucho respeto a la profesión, de decir, a la primer toma yo te puedo dar la cosa. Si tenemos 2 o 3, está buenísimo, pero no ir con el chip juvenil de decir, es digital, me puedo equivocar las veces que sean y vamos evolucionando, toma 20, ya te la voy a dar, digo, ¿no? Entonces ese rigor lo tiene esta Dolores. Todas las veces hacía el mismo movimiento y cada vez lo iba profundizando más, ¿no? Entonces ese diálogo es bonito. Por otra parte, en lo personal me gusta siempre como transgredir lo sagrado, es decir, perderle el respeto en el buen sentido, porque para nada me sirve a mí, ni yo creo que a la película, ni a ningún tipo de trabajo artístico, ir como con Maestra Dolores, ¿no? Porque creo que se pierde ahí el objetivo y en realidad es vernos con esta horizontalidad, ¿no? Obviamente con todo el respeto, con toda la apertura a escuchar y aprender, pero también con toda la confianza y la autoestima creativa de decir, ahí también te voy, escúchame. También es importante porque no solo es lo que ella dice, sino el trabajo en comunidad, lo que yo pienso, lo que ella piensa, lo que hacemos, y jugar con ese ir y venir fue bastante bonito. Y creo que ella desde un principio se permitió, ¿no? También creo que me escuchó bastante. Entonces creo que sí jugamos un buen partido, ¿no? A la par mientras estábamos filmando. Última pregunta. Mane Banda, de la Comisión de Filmaciones de Michoacán. Mi pregunta es para Sandro. Sandro, ya nos compartiste cómo surgió la idea para hacer tu película y tocas muchos elementos como las personas cuidadoras, la discapacidad, la falta de medicamentos. ¿Cómo fue que decidiste llevar tu película al género del sci-fi y no al drama? Porque tienes muchos elementos para hacer un dramonón, pero decidiste irte al sci-fi. ¿Por qué decidiste este género? Qué gran pregunta. Porque hacer sci-fi es meterte el pie solo, entonces, pero yo lo pensé desde el inicio, ¿no? Todo esto empezó como un drama, como lo dices. El elemento del sci-fi se sumó cuando empezó la inquietud de que estamos siendo reemplazados por las máquinas, y dije, es que esto tiene también que estar. Y no solo somos reemplazados por las máquinas en el trabajo, también en las parejas, en la amistad, en la familia. ¿A qué me refiero con esto? A veces estamos más en el celular que con la pareja, a veces estamos más en el celular o en la computadora del trabajo que con los hijos. Y
no podía dejar eso atrás. Fue que por eso dije, pues voy a hacer una ciencia ficción, porque quiero retomar este tema central que es, estamos reemplazando la tecnología, le estamos echando la culpa a las empresas que nos están reemplazando, pero nosotros también en nuestro núcleo familiar la estamos reemplazando, teniendo más tiempo en un celular o en una computadora, laptop, llámese el dispositivo que sea, que con nuestra propia familia. Por eso la soledad venía vinculado con la tecnología, porque nos estamos aislando y estamos dejando solos a nuestros familiares porque nos estamos metiendo en la tecnología por completo, y ya no solo de trabajo, sino también de recreación. Ahí mismo jugamos, ahí mismo socializamos, que eso lo veo pero terrible. O sea, ya no socializamos con el de al lado, sino con el que está en un celular en otro lado, y eso nos está aislando de nuestra propia humanidad en cuestión de la humanidad la humanidad sobrevive porque se relaciona entre ellos, y eso se está empezando a separar, y es preocupante. Fue ese un detonante para mencionar, bueno, para hacer la ciencia ficción, porque creo que era muy importante los tres elementos: la soledad, la ciencia ficción y el aislamiento. Entonces se optó por hacer la ciencia ficción, y yo sabía desde el principio que iba a ser una ruleta rusa, pero bueno, tenía muy claro que creo que la ciencia ficción juega la tecnología juega un factor muy importante en que nos estemos aislando. Un minuto nada más, perdón, para agregar. Esto no tiene que ver mucho con la película, pero tiene mucho que ver con lo que dijo Sandro ahorita, y tiene mucho que ver con el festival. Y es nada más como que hacer este hincapié para que ustedes también lo puedan como difundir. Por eso es tan importante los festivales. Por eso es importante la experiencia en teátrica. Porque al final es bien fácil entrar en tu casa, ponerte en el sillón de tu casa, prender el celular y poner una película en plataforma. Y ya, que el mundo pase alrededor y tú estás ahí pegadito al aparato. Qué bonito es esta oportunidad de venir a un festival, convivir con la gente, crear estas comunidades, estos contextos con las personas, ver una película y sentirla juntos. Poder irte al cine el fin de semana y ver una película y vivirla con ese contexto en una sala de 50 personas o de 200 personas. Esa capacidad de unirnos en un momento con gente desconocida y absorber una historia, sentirnos un poquito parte de esa historia, y al mismo tiempo convivir con estas personas que a lo mejor nunca vamos a volver a ver en la vida, porque estamos ahí por un momento y ya. Esa creación de comunidades y de vínculos interpersonales, creo que necesitamos siempre tenerlos bien arraigados y nunca dejarlos, porque eso es lo que permite seguir haciendo esto. O sea, esto podrá ser podrá ser un online. Sí, mira, un Zoom, ahí nos conectamos todos y ya. Pero no es lo mismo tener esta inmediatez de poder vernos y platicarlo y crear esto juntos. Y creo que eso va más allá del cine, ¿no? El cine es un pretexto, y qué padre que nos juntemos todos a hacerlo, pero esto se puede multiplicar en un montón de situaciones en las que hasta en el home office, es bien cómodo el home office, pero a veces yo en mi home office digo, extraño llegar a una oficina y saludar y convivir con la gente y estar ahí, porque somos seres y elementos sociales. E incluso si no fuera trabajando, te quieres ir al rato a tomar un café con tu amigo, que es mejor que echar una llamada, o ver a Sandro y platicar de la película en vez de echarnos un WhatsApp. Entonces creo que son cosas que bueno, es nada más como una locura hay que decidir. No, pues la verdad es que sí, como lo acaba de decir Fer, el tener el contacto directo con el público, con los realizadores, creo que eso es lo que hace la diferencia entre ver una película incluso en la sala comercial, que pues nada más entras y ves la película y te sales, a estar en la sala, pero además tener la presencia de los creadores, ¿no? Del talento, como es el caso de hoy y de otras películas. Y eso, tanto la prensa como el público, pues es algo que se lleva, y que festivales como Feratum, pues ese es como el objetivo de nosotros, que la gente pueda escuchar las experiencias que han tenido para poder llevar a cabo estas obras. Entonces, bueno, pues sí, ojalá los festivales sigan existiendo para tener esta posibilidad, y que ese futuro
posapocalíptico que lo vivimos poquito en la pandemia de que no nos podíamos ver ni tocar, pues no regrese. Entonces, bueno, pues con estas reflexiones damos por concluida esta rueda de prensa.